Bienvenidos a un programa más de Doctor YouTube. Soy Doctor Eric Piskulich y hoy día tenemos un tema muy importante y vamos a hablar del corazón. Todo con respecto a la cardiología, enfermedades cardiovasculares, tus arterias y el gran bobo. Pero antes, quiero presentar a una persona muy especial. Una persona que ha crecido conmigo en toda la carrera de medicina. Ha estado conmigo en mis buenos momentos, en mis malos momentos, en mis primeros intentos de enamoradas que he tenido, mis primeras desdichas de amor y del corazón. Ha estado ahí, dándome el apoyo, siempre. Crecimos en redes sociales y hoy en día estamos en No Somos TV, dándole medicina a todos ustedes, haciendo lo mejor que sabemos hacer. Con ustedes, el único, el incomparable, the one and only, el doctor Fabricio Crudo, Dr. Fit. Muchísimas gracias, hermano. El día de hoy, tú has invitado a nuestro invitado especial, ¿no? Porque querías ver el tema del corazón roto, ¿no? Sí, es siempre estar bien de corazón, no solamente la parte orgánica, sino también la parte emocional del corazón. El día de hoy vamos a descubrir si esa parte emocional realmente se puede traducir a una parte física. Y para eso, el doctor invitado, el doctor Juan Urquiaga. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Fabricio, Eric. Y es un placer estar acá con todos ustedes. Bien. ¿Dónde lo podemos localizar? ¿En qué instituciones se está dando vida y salud cardiovascular? Bueno, principalmente estoy en el Centro Avanzado de Imagen Cardíaca, que es el Resocentro. Estamos en el Centro Avanzado de Medicina Nuclear en CAMSA y en la Clínica Delgado. Lo máximo. Grandes centros, ¿eh? Medicina nuclear. Siempre que veía eso en las clínicas, así, o en los hospitales, decía, bro, ¿qué es esto? Vienen así radioactivos. Claro, radioisótopos. ¿A qué se trata? ¿En qué consta esa parte de la rama cardiológica? Bueno, medicina nuclear es la técnica, la especialidad que ve y diagnostica a través de las sustancias radiactivas inocuas de baja dosis. Y la parte cardiología es principalmente para hacer diagnóstico de enfermedades cardíacas a través de la medicina nuclear. ¿Y qué enfermedades podemos ver en esa parte? Principalmente hoy en día estamos trabajando en enfermedad coronaria, infartos, y también estamos trabajando en infecciones de dispositivos intracardíacos, etc. ¿Y nos puede dar un infarto por un corazón roto, doctor? Un infarto por un corazón roto no necesariamente, pero sí hay una patología que se llama el corazón roto, que nosotros llamamos el síndrome de Takotsubo, y que se debe a una gran emoción, muy frecuente en mujeres. No sabemos por qué, probablemente por la gran carga emotiva que ellas tienen. También presente en hombres, pero se da lo que se llama el corazón roto. ¿Cuáles son los síntomas de una famosa angina, como la gente le dice? Hay que tener cuidado con el tema de los síntomas. Lo más frecuente es que tengamos dolor de pecho de la izquierda, por lo general, que se irradia al brazo, como tú bien has dicho, pero hay una variabilidad de síntomas que se pueden presentar también dependiendo del paciente. Hay pacientes que solamente tienen dificultad respiratoria, por ejemplo. Hay pacientes que tienen dolor de espalda. Hay pacientes que tienen dolor de mandíbula, de cuello. Hay pacientes que tienen náuseas, vómitos, dolor abdominal y piensan que es un problema gastroentérico y termina siendo un infarto. Entiendo. De hecho, a mí me pasó una vez que me llamaron y me dijeron que mi abuelo estaba mal, que le dolía el pecho, que se lo estaban llevando al hospital, a la clínica, y yo pues le di el encuentro en la clínica, ¿no? Entonces yo entro, obviamente de emergencia, dolor de pecho, ¿no? ¿Qué pasó, no? 40 minutos, un pedito, atracado, ¿no? Te puede pasar, o gastritis, Pasa muy pues, Pero ¿no? era un Hay gente que dolor, lo convierte como- o sea, un dolor que realmente se Pasa sentía como un infarto, ¿no? De hecho, los gases pasan mucho, dan mucho dolor de pecho. La esofagitis, la inflamación del esófago, también puede producir cuadros parecidos a un infarto. El tema es que si tenemos un dolor de pecho, el paciente debería ir a una unidad de dolor torácico, hacer los exámenes necesarios, que son un electrocardiograma, la historia clínica, un examen de troponina, y descartar rápidamente si esto es un infarto o no y tratar lo que se tiene que tratar. Ahora, en el tema de los pichangueros domingueros, ¿no? Ahí sabemos que hay un alto riesgo de una persona sedentaria en el resto de la semana, que juegue una sola vez deporte a la semana. Hay un riesgo más elevado de un infarto, justamente, ¿no? Sí, definitivamente el hecho de no hacer deporte constantemente, no tener una práctica y solamente reservarlo para el fin de semana donde nos emocionamos, yo soy uno de ellos, te emocionas en el fútbol, corres, piensas que tienes 25 años y ahí sube mucho la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, tu corazón no está preparado y si tienes una placa, que es de las placas de colesterol que están por romperse y se rompe, vas a tener probablemente un infarto. Y es justamente por eso, porque le das un esfuerzo al corazón para el cual no está preparado. Sí, definitivamente sí puede ser. Ahora, el mundo de la hipertensión. Realmente, ¿cuántas personas en el Perú sufren de hipertensión, más o menos? ¿Se sabe?
Sí, más o menos las últimas estadísticas donde sí tenemos más o menos validez ahí, estamos hablando entre el 20 y 25% para cifras globales más claras. 25% de la población debe estar sufriendo de hipertensión. 25 de 40 millones. O sea, en esta sala, 1 o 2 ya tenemos. No, ya ahí lo tienen vemos. hipertensión. Ahí lo vemos. Sí. ¿Qué es Ya, esto? hermano, ya. No Ya te puedes está. escapar tampoco. Ya pe. está. No te puedes escapar tampoco. Ahora, en cuanto a la hipertensión, hay muchos, bueno, definitivamente hay muchas escalas de tratamiento y demás, pero a lo que la gente pueda controlar también, el ejercicio. Hay mitos en cuales dicen que hacer pesas está prohibido en las personas que sufren hipertensión. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Beneficia el ejercicio de pesas? Buena pregunta. En realidad, el ejercicio es bueno. Ujú. Ahora, el mejor ejercicio, por decirlo así, es el aeróbico. Caminar, hacer footing, correr, nadar. El ejercicio de pesa en el paciente hipertenso podría, en el momento que hace las pesas, incrementar sus niveles de presión arterial. No está prohibido, pero no es lo más recomendable. O sea, si queremos hacer ejercicio para prevenir o para controlar la presión arterial, mejor es el aeróbico. El aeróbico. A ver, entonces, chequeos generales de una persona que puede ser cardiópata o no. ¿A qué edad ya las personas tienen que ir a revisarse el corazón? ¿Qué es lo que usualmente se hace? ¿Cuáles son los protocolos? Bueno, definitivamente hoy en día estamos yendo más a la medicina de prevención, ya estamos yendo a la medicina primordial. Lo ideal es que obviamente todo niño en su chequeo tenga una visita, no al cardiólogo necesariamente, pero sí al pediatra donde le va a evaluar el corazón, porque podemos encontrar arritmias, soplos, una serie de condiciones. Luego, en la edad adulta, en teoría más o menos a los 35 años deberíamos estar comenzando a hacernos chequeos más continuos. Sin embargo, tenemos que reconocer que hoy en día esta epidemia de sedentarismo, de los videojuegos, de la comida chatarra, ha hecho que los adolescentes y los jóvenes tengan mucho sobrepeso. Y estamos viendo ya cifras de hipertensión arterial en pacientes de 15 años, de 14 años, por el sobrepeso. Y esto amerita que sean chequeados, porque ya hay hipertensión arterial en ellos, ya hay dislipidemia e incluso diabetes. Roncar. Y el famoso apnea de sueño. ¿Qué es el apnea de sueño y cómo está relacionado con el corazón? Ok, el apnea del sueño es una alteración en la respiración, muchas veces generado por el sobrepeso y la obesidad. Pero lo que se ha encontrado, que en eso, ¿qué cosa es el apnea? Es momentos o segundos que el paciente durante el sueño deja de respirar. O sea, ronca así Ahí queda. y se despierta. Exacto. Ahogados. Ese momento, cuando se han puesto dispositivos de monitoreo, se ha encontrado que sube la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial y se generan arritmias. Y eso incrementa el riesgo de sufrir problemas cardíacos. O sea, si las personas roncan y paran de respirar, y eso lo hacen por mucho tiempo de su vida, les puede dar un infarto, por así decirlo. Es una de las causas. Así es. Sí, pues la otra vez ahí estábamos viendo a Joseph, al cojito. Ustedes lo han visto, cojito, cuando duerme, pues, ¿no? Estás así. Y de la nada, tú ves que el cojito para de respirar. Y tienes cojo. Y se despierta, pues, ¿no? Y es algo que hay que manejar de todas maneras. Doctor, el estrés del día a día, ¿cómo afecta a nivel cardiovascular a las personas? Porque creo que el día de hoy la gente vive muy estresada. Muchísimo. Recuerden que hoy en día el concepto principal de la mayoría de enfermedades, estamos hablando del asma, de diabetes, de enfermedad coronaria, de hipertensión, es la inflamación. Y el estrés es un agente inflamatorio. Es decir, nos va a inflamar las arterias, en el caso cardiovascular, y nos va a generar. Muy bien, mi hermano. ¿Te acuerdas que habíamos dejado un box de preguntas ahí en las historias de Siempre, No Somos siempre. TV? Ok, la gente ha dejado sus preguntas. Doctor, tenemos esta pregunta. Me pica mucho el pecho cuando pienso demasiado o me estreso. Incluso me llega a doler la cabeza. Yo creo que la urticaria, no sé cómo esto es cardiovascular. Esto es programa de cardiología, no de urología, por favor. Como muchas de las consultas que vienen del público, que son muy respetables, son muy difíciles de responder debido a que no conocemos el antecedente, la historia, no conocemos al paciente. Sin embargo, si podemos resumir ahí en lo que vemos, es que aparentemente habría un tema de ansiedad ahí, ¿no? Si te duele el pecho por estrés emocional, es decir, cuando piensas mucho, tratando de traducir lo que él dice, probablemente sea un dolor muy atípico, que sea por estrés propiamente. Y el escozor también es otra característica del estrés, la ansiedad. Entonces yo diría que más es un tema ansioso.
Ahora, si ese paciente es diabético y tiene 60 años y no se controla, va a ser diferente, ¿no? Le cuento una anécdota. Yo usaba por un tiempo, cuando recién vinieron al Perú, estas ampollas de Saxenda, de Liraglutida, ¿ok? Entonces empecé a probarlos porque empezamos a dar cuenta que en verdad hacían un buen efecto en las personas para poder controlar el peso. Y empecé a probarlo, me hice mis estudios, tenía habilidad para usarlo, lo empecé a usar. Y como la gente sabe, estos fármacos hay que empezar a subirlos un poco de dosis cada vez más, que ya no sientas los efectos para tener mejores resultados. Y hay un momento en que me suben la dosis y a los 3 días empiezo a tener un dolor medio raro en el estómago, como una contracción y una presión. Y así empecé en la mañana. Pasó la mañana y me acuerdo que me tenía que ir a un estudio, estaba manejando y de la nada siento un dolor tan fuerte a nivel de la boca y el estómago que subía, irradiaba el pecho y se me daba la espalda, que decía, ¿qué es esto? Y obviamente algunas veces, o sea, ¿te acuerdas que algunas veces los dolores precordiales o los dolores de infartos pueden empezar en la boca y el estómago como si tuvieses una gastritis? O sea, puede pasar. Y dije, qué raro. Y dije, y me empieza a faltar el aire y empiezo a entrar en un cuadro de ansiedad pensando que tenía un infarto. Y escúchame, me faltaba el aire, me empecé a sentir mareado, me empezó a dar como hormigueo en las manos, en los brazos y decía, me estoy infartando. Hermano, he llamado a Melissa, he llamado a mi novia. Han ido mis fellows de la clínica a recogerme al lugar donde estaba, porque obviamente si llamabas una ambulancia en plena vía para irte a Chorrillos había demasiado tráfico. Han venido a recogerme, me han llevado a la clínica, me han puesto el EKG, me hicieron un ecocardio, todo, y no tenía nada. Me meten el endoscopio. El estómago estaba tieso, tenía una gastroparesia, pues, ¿no? O sea, el estómago estaba tieso y genera ese dolor y todo, pero ¿cómo es eso que el cuadro de ansiedad puede llegar hasta hacerte pensar de que estás infartándote? ¿Tienen esos casos a emergencia? Muchísimo, pero muchísimo. Más de lo que le gustaría. Más de lo que nos gustaría, Claro. en realidad muchísimo. La ansiedad es como un círculo vicioso, siempre lo digo. Es decir, y yo hablo con los pacientes, cuando pienso y que no es un problema cardíaco, nosotros hacemos una disquisición de acuerdo a la edad, los antecedentes del paciente. No, pero un paciente joven, un paciente deportista y que no tiene mayores factores de riesgo, no estoy hablando de ti. ¡La cagó! Esto se acabó, listo, me voy. De un paciente supuesto. Claro. Este paciente, si tienes estas características, es muy probable que no sea una enfermedad coronaria. Ahora, ¿qué pasa? Que si te duele como gastroparesia, espasmo pilórico, espasmo esofágico, puede doler muchísimo, eso te va a generar ansiedad. La ansiedad te va a aumentar la frecuencia cardíaca. Tú vas a pensar que se me está acelerando el corazón. Va a ser más ansiedad y vas a terminar incluso, creo que mencionaste algo de los brazos. Sí, claro, el hormigueo y toda la onda. El hormigueo, Sí, claro. y hay unos pacientes que hacen esta posición. Sí, te estás Y es- corticando. Y en realidad es un tema de hiperventilación, un tema muy complejo de alcalosis respiratoria que hemos visto muchísimo y todo se mejora a veces con una bolsa de papel, respirando en una bolsa de papel, pues tiene todo un mecanismo muy complejo y muy bonito para los que hacemos medicina desde el punto de vista fisiológico, pero también con un ansiolítico o solamente con terapia o hablar con el paciente, ¿no? Entonces sí vemos muchísimo. Ahí me acordé, o sea, anécdota, para que la gente pueda aprender. Y ahí me acordé, ¿sabes cómo se me pasó todo? Cuando dijeron, ya, ok, activen el seguro para que el doctor pueda pasar su ecocar y toda la onda. Pues seguro. Mi seguro no está activado. ¿Qué? ¿Cómo no va a estar? Y Melissa acá, pues, ¿no? O sea, te puedo dar un infarto si tú no tienes tu seguro activado. Oye, qué feo ese día, hermano. Activen sus seguros. Siempre tengan un seguro, chicos. Ya sea privado o ya sea del gobierno, de salud, MINSA, lo que fuese, siempre tengan un seguro. Siempre tengan un seguro. Estamos en un canal muy divertido, así que voy a permitirme hacer una broma ahí. Hay un factor de riesgo que se llama MJ, ¿no? MJ. Tengo miedo de preguntar. Yo también. Pero Dave, Vamos dale, con el punchline. doctor. ¿Cuál es ese? Mujer jodida. ¡Oy! ¡Funado! Se acabó el programa, funado. Córtalo. Eso no lo cubre el Eso seguro, no- doctor. eso no Eso lo no cubre lo el cubre el seguro, lamentablemente. Lo que el doctor sabe es que eso no va a salir. Le ponen un pito ahí. Doc, una pregunta. ¿Usted qué opina de las bebidas energéticas?
Porque he visto que muchos cardiólogos, pues, lo primero que dicen es, si yo tuviera que eliminar algo de la vida, sería las bebidas energéticas. Sí, de hecho, vemos muchísimos cuadros de taquicardia, por ejemplo. Hay pacientes que pueden tener una predisposición para una arritmia. Por lo general son arritmias benignas, pero son arritmias y pueden dar muchos síntomas. Y no haber tenido nunca o no haberse dado cuenta nunca, pero estas bebidas que tienen grandes dosis de cafeína, taurina y otras sustancias pueden desencadenar estas arritmias. Entonces sí puede, además también en los pacientes hipertensos, por ejemplo, Claro. Vemos mucho el uso de estas bebidas en adultos jóvenes, muy estresados, que además fuman y que son hipertensos y no lo saben y terminan con unas crisis hipertensivas muy, muy severas. Entonces no es recomendable, yo nunca la recomiendo, así como muchos tratamientos para bajar de peso, ¿no? Que también nos llegan a la consulta por taquicardia, por descompensación de presión arterial y demás. Ah, es que esas pildoritas tienen cafeína en polvo, Sí, muy tiene aparte todo. de ajo, Tiene- cole caballo, chancapiedra, todas esas cosas que hacen que te inhiben el apetito. Pues. Sí. A ver, tenemos otra pregunta, doctor. ¿Por qué los dolores al pecho y la falta de aire sin esfuerzo y en el electrocardiograma todo está normal? Porque muchas veces los dolores de pecho no son enfermedad coronaria. O sea, puede ser cualquier cosa, puede ser desde la piel, puede ser los huesos, el cartílago. De acá de la costilla, que una patología que llamamos osteocondritis, puede ser de ahí hacia atrás cualquier cosa. Entonces no siempre el dolor de pecho va a ser un infarto y por eso muchas veces vamos a encontrar un electrocardiograma normal. Pero hay que tener cuidado también. El electrocardiograma tiene más de 100 años en las manos de los médicos, ya debe estar por los 150 años casi, y es de enorme utilidad. Es decir, para nosotros no podemos andar sin un electrocardiograma los cardiólogos. Sin embargo, no es tan preciso. Y muchas veces puedes tener un electrocardiograma normal. Hoy día hay muchas técnicas de imágenes, como les decía, yo hago imágenes, que nos pueden determinar y encontrar pequeñas lesiones chiquititas de menos de 1 milímetro, ya de placas en las arterias coronarias, y hacer que los tratemos mejor a los pacientes. Entonces hay técnicas como score de calcio, la angiotomografía coronaria, entre otras, que son mejores, no es que vamos a usar todos, pero son mejores con un electrocardiograma. ¿Por qué cada vez que tomo alcohol mi corazón parece que fuera a salirse y tengo como una presión? Su madre. Dios bro. mío. Sí, no debe tomar. ¿Hay un grado saludable o una cantidad saludable de alcohol que todo el mundo diga, sí, doctor, ¿puedo tomar un poquito de alcohol todos los días? ¿Mi copita de vino? Como la copita de vino. Ajá. Como en todo, ¿no? Todo va a depender del paciente, de la edad del paciente, de las precondiciones que tenga el paciente. Si vamos a un paciente joven, que me imagino donde más llega esta audiencia, es que el exceso de alcohol no va a ser tan malo, por decirlo así, desde el punto de vista de su cuerpo no lo resista. De hecho, todo exceso va a hacer daño porque tiene otras connotaciones emocionales, psicológicas, de adicción y demás. Pero si ya tienes un nivel de hipertensión arterial, por ejemplo, hace algunos años, incluso en la Guía Americana de Hipertensión Arterial, había una dosificación cuánto alcohol podíamos tomar. Hoy en día, para el paciente hipertenso, ya no se recomienda el uso de alcohol. Ujú. O el mínimo posible. Entonces las cosas han ido variando porque sí cifras de alcohol puede subir la presión arterial y puede generar algunas arritmias en algunos pacientes. En el caso de la pregunta, que imagino que es un joven, tener mucho cuidado con ciertas condiciones o precondiciones como las arritmias, el prolapso de válvula mitral, por ejemplo, donde hablaban de vino, donde el vino puede generar mucha alteración y muchas palpitaciones y arritmias. Entonces eso sí lo vemos con frecuencia. Doctor. Pero espérate, antes, y corrígeme si me equivoco, doctor, también el hecho de ir al gimnasio y utilizar diferentes sustancias para ganar masa muscular, porque uno puede pesar, supongamos, 100 kilos con 12% de grasa corporal, no tiene mucha grasa. Igual el tener mucha masa muscular supone un estrés a nivel cardíaco, me imagino, porque va a tener que trabajar para mantener toda esa masa muscular, muy aparte de los medicamentos que estás usando, ¿no? Ahí es una excelente pregunta porque da pie a muchos comentarios. En primer lugar, el corazón del atleta. Si un paciente es atleta de verdad, va a haber cambios cardíacos y son cambios que le llamamos nosotros fisiológicos.
Va a aparecer una hipertrofia, un engrosamiento del corazón muy parecido al paciente hipertenso, al paciente con otra patología que engrosa el corazón. Pero cuando se hacen estudios más complejos, nosotros hacemos estudios, por ejemplo, de resonancia magnética, donde nos ayuda mucho a determinar esto, vemos que el paciente atleta tiene un cambio del corazón bueno. Es más, si ese paciente deja de hacer ejercicio, eso regresiona. Lo que no pasa con el paciente con hipertrofia o engrosamiento del corazón patológico. Claro. Entonces, si haces ejercicio mucho, si es muy deportista, el corazón se va a adaptar. Es como el paciente que vemos mucho, el paciente de altura. Tú vas a ver un paciente que va a tener cambios del corazón, del lado derecho del corazón, pero son cambios fisiológicos, es decir, son normales. Ahora, utilizar sustancias para ganar peso, masa muscular, hay que tener muchísimo cuidado y siempre tiene que estar indicado por un médico. Y con todo respeto a los training, a los entrenadores, a los que trabajan en los mayores gimnasios, yo no creo, puede ser que desconozca, que hay muchos centros con profesionales entrenados en medicina del deporte que te pueden indicar estas sustancias. No, hay muy poco. Hay derivados de creatinina, hay una serie de sustancias que en realidad terminan generando serios problemas cardíacos y musculares, y también pues tenemos los anabólicos. Que es irreversible, conocemos, ¿no? Y que viene a ser irreversible. Claro. El café. Tengo conflicto de interés con el tema Ahora, del café. pues, ahora. Bueno, el café es una gran discusión. En realidad tiene una serie de sustancias que son buenas para el organismo, antioxidantes, te mantiene activo, tiene todos los beneficios que los que somos cafeteros conocemos. ¿Qué está demostrado? Está demostrado que el exceso sube la presión arterial. Eso es cierto. No hay que excederse con el tema de café, sobre todo el tipo de café que uno toma. Y lo otro es que aquí sí mis amigos arritmiólogos siempre entran en discusión. Hay una gran discusión sobre si fomenta o no fomenta arritmias. Hay un tipo de arritmias que sí pueden ser fomentadas. Hay otras arritmias donde hay estudios largos que aparentemente no cambian el pronóstico del paciente. Es muy controversial. Yo creo que esa indicación del café en los pacientes cardiópatas en este sentido tiene que ser directamente face to face con su médico cardiólogo. Bueno, doctor, ¿y dónde lo podemos encontrar? Yo estoy actualmente trabajando en el grupo Resocentro, que es el centro de imágenes, donde también hacemos medicina nuclear, en el Centro Avanzado de Medicina Nuclear y en la Clínica Delgado. Lo máximo, lo máximo. Ahí búsquenlo. ¿Y para el cafecito cómo es? Está bien, muy bien, todo bien. Al parecer, eso es un tema aparte. Muchísimas gracias, doctor, por Cuidado, habernos café. dado todas las recomendaciones. Ahí ponemos el Instagram de la cafetería, ¿no? Sin ningún conflicto de intereses, por si acaso. Libre de arritmias. No se olviden que todos los martes y jueves, 8:30 de la noche, capítulo nuevo aquí en Doctor YouTube. Siempre pendientes De tu salud.